introducción de quienes formamos parte del grupo Un Fisio Junto a Ti. Pues es un trabajo en equipo de dos centros de fisioterapia, Duques Fisioterapia y Cinética Gimnasio Fisioterapia, eh, con, con la responsabilidad social y con el trabajo de promover una buena práctica de salud en este momento de confinamiento y de aislamiento que hemos tenido, y sobre todo por llevar a la comunidad información calificada, certificada, que nos ayude a tomar ciertas decisiones, que nos ayude a mejorar nuestro día a día en esta nueva normalidad que ahora la llamamos así. Los integrantes de este grupo, quien les habla, Nelcy Castillo, fisioterapeuta, Carolina Dueñas, fisioterapeuta, y Robert Duque, Paulina Santillán y David Guayasamín, somos los integrantes de este grupo, los creadores de esta iniciativa como tal. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con nuestro colega dentro del ámbito de salud, digámoslo así, Cristian Morales, psicólogo clínico. Él muy gustosamente nos va a ayudar con una charla muy importante y de hecho que debemos tomar en cuenta en esta época que estamos pasando. Voy a hacer una introducción breve de nuestro psicólogo. El día de hoy invitado es Cristian Fabricio Morales Fonseca, psicólogo clínico, graduado de la Universidad Central del Ecuador, maestrante en psicología forense, miembro del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y creador y locutor de Psicología Activa EC. Es un gusto, Cristian, tenerte con nosotros el día de hoy, que nos colabores con esta charla. Bienvenido nuevamente y te agradecemos por tu participación. Bienvenido. Buenos días con todos. Para mí también es un honor y un gusto poder compartir un poquito de este conocimiento de la salud mental y sobre todo relacionado a la parte de la psicología que hay detrás de lo que estamos afrontando, que es el coronavirus y el COVID. Y el día de hoy vamos a hacer más que una charla, va a ser una especie de conversatorio en donde podemos dialogar distintas situaciones que ustedes estén afrontando, cada uno en su espacio físico, que es su hogar, con su familia, con sus parejas, y qué mejor abordar esta parte dentro del plano de la salud mental. Me indican si es que se escucha totalmente bien antes de iniciar la charla, por favor. Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de las repercusiones que estamos observando en el plano de la salud mental, producto propiamente dicho del aislamiento y de la cuarentena. Cabe recalcar, queridos participantes, que esta parte que les voy a mencionar, hace algunos días atrás también impartí una charla similar en relación a la salud mental y la incidencia directa que tiene con el COVID-19, en donde todas estas perspectivas que vamos a hablar el día de hoy están siendo guiadas principalmente desde el abordaje que estoy teniendo yo como profesional en la salud mental, que he venido trabajando con el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y con la Asociación Ecuatoriana de Psicología, que trabaja conjuntamente con el municipio de Guayaquil. Entonces, todas estas repercusiones que vamos a mencionar el día de hoy están relacionadas directamente con lo que se está viendo cada día en este abordaje multidisciplinar entre las distintas ramas y áreas, tanto con el Colegio de Psicólogos como la Asociación de Psicología. ¿Listo? Ayúdeme con la diapositiva, por favor. Bueno, un poquito ya nuestra colega ya había mencionado, soy psicólogo clínico, estoy graduado en la Universidad Central del Ecuador, estoy acreditado por el Ministerio de Salud Pública, soy maestrante en psicología forense de la Universidad Internacional SEC, soy creador del espacio radial Psicología Activa EC, que es un espacio destinado principalmente a generar esa prevención y esa promoción de la salud mental. Soy miembro del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, capacitador en área de salud mental y actualmente voluntario en apoyo y contención emocional a través de telepsicología, tanto del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha como de la Asociación Ecuatoriana de Psicología.
Ayúdame, por favor. Listo, entonces, el día de hoy, antes de iniciar la charla, hay que tomar en cuenta de contextualizar principalmente cada una de las aristas que vamos a ver. En primera instancia, tenemos que analizar qué es la salud mental. Todas las personas en la actualidad van percibiendo y observando que se habla de una salud mental, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué es. Entonces, la salud mental es un concepto que viene de forma directa dado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que nos dice que la salud mental es un estado óptimo de equilibrio tanto físico, psicológico, social, personal y familiar. Es por esa razón que a partir de este concepto de salud mental se toma en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, que tiene una parte biológica que viene de nacimiento, tiene un componente psicológico que viene dado por toda esta estructura y experiencia de vida de cada persona, y tiene un componente social que está dado por las interacciones con el medio. También hay que tomar en cuenta que dentro del abordaje biopsicosocial, el hecho también que se incluye dos términos más, que es de tipo biopsicosocial cultural, es decir, que va a estar en contexto de la parte cultural de una distinta región, y también un contexto de tipo espiritual que viene a ser dado por la parte interna. Desde el punto de vista de la psicología, la espiritualidad no está relacionado con la religión, sino la espiritualidad está relacionado con la percepción que tiene el individuo a partir de sus propios recursos para hacer frente ante las situaciones que se le depara la vida, ¿sí? Por favor, la diapositiva. Listo. Entonces, una vez que ya sabemos qué es la salud mental, hay que tomar en cuenta que vamos a contextualizarlo de a partir de varias etapas, lo que estamos viviendo, que es este confinamiento asociado al coronavirus. Hay una parte o una fase inicial, por así decirlo, en donde nosotros, cada uno de los individuos, antes de hacer frente al coronavirus y al aislamiento como tal, tenía unos recursos que permitían un equilibrio de nuestra salud mental. Estos recursos son principalmente las actividades cotidianas y diarias que nosotros teníamos y que hacíamos de forma normal. Por ejemplo, levantarse y enviar a los niños a la escuela, enviar a los hijos al colegio, levantarse e ir a sus actividades cotidianas como el trabajo, los estudios, la universidad. Entonces, todo ese tipo de actividades te vienen a cierto nivel a dar un equilibrio en tu salud mental. Entonces, hay una homeostasis, es decir, un equilibrio tanto de la parte física como de la parte psicológica. Sin embargo, cuando apareció por primera vez el COVID-19 a nivel de Ecuador, tenemos que todas esas actividades que hemos realizado de forma cotidiana se interrumpieron y por lo tanto se comienza a adaptar el individuo a otra situación. Es por eso que ahora se habla en la actualidad en los noticieros, en los distintos medios de comunicación, de una adaptación a una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte del origen del ser humano, hay una teoría, como ustedes han de haber escuchado, la teoría de Charles Darwin, que nos habla que existe dos ejes principales para que el individuo se desarrolle con normalidad. Tenemos por un lado la adaptación y por otro lado la supervivencia. Es por eso que el individuo tiene como tal la capacidad para adaptarse a cualquier medio, por más que sea un medio hostil, y la capacidad de su supervivencia, es decir, hacer todos los recursos necesarios y activar todos los recursos necesarios para que la especie, es decir, los hijos, las familias, las abuelitas, los abuelitos, los papitos, logren sobrevivir. Es por eso que puede estar asociado de forma directa al comportamiento que estamos observando en la actualidad, específicamente en el país, que hay las personas comienzan a hacer una especie de saqueos, de generar esta especie como de comportamientos delictivos, de robárselo. Últimamente veíamos que las personas, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, va y ejecuta estos comportamientos de robárselo ajeno, de robarse en este caso los víveres, el tanque de gas. Sin embargo, detrás de ese fondo
detrás de ese comportamiento está un principio básico, que es el principio de supervivencia. Es decir, yo como individuo voy a activar todos los organismos y todos los mecanismos competentes, por más que tenga que irme encima de lo que es legal, para que mi familia, para que mis hijos, para que mis seres amados logren sobrevivir a este medio hostil que estamos enfrentando, ¿ya? Sin embargo, eso no justifica el hecho delictivo. Ahora, el momento que nosotros pasamos de un equilibrio aparentemente de salud mental debido a las actividades y pasamos al confinamiento, a la cuarentena, estas actividades que nos daban salud mental, que nos daban este equilibrio, van a ser interrumpidas y se activan otros recursos. Es decir, ahí estamos hablando que se activan de los mecanismos de afrontamiento. Los mecanismos de afrontamiento son recursos propios que tiene el individuo a través de los cuales puede hacer frente a una situación eh, hostil. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si una persona tenía los recursos adecuados de hacer todas las actividades antes de la cuarentena, llega la cuarentena como tal, se activa el mecanismo de afrontamiento y esta persona va a utilizar dentro de sus mecanismos de afrontamiento sus redes de apoyo, es decir, estar en contacto con la familia, estar en contacto con los amigos, con los vecinos, que sirve a la larga un medio directo para que esta situación del confinamiento no me afecte a mi salud mental. ¿Ya? Hay otras personas dentro de estos mecanismos de afrontamiento que viene el suceso hostil, viene el suceso un poquito traumático y la persona hace o asume una respuesta de negación. Es decir, ustedes han de haber visto participantes de que hay personas que una vez que ustedes dialogan con esas personas sobre el coronavirus, sobre el COVID, cuando se dio el primer brote aquí en el Ecuador, pasaban en una fase de negación, es decir, las personas aseveraban lo siguiente: a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a dar ninguna de esos síntomas, ¿qué va a ver? ¿Por qué si está en China no va a llegar acá al país? Entonces, hay esas verbalizaciones que tiene el individuo, forman parte de unos mecanismos de afrontamiento que el individuo mismo activa para que esta situación hostil no desestabilice su salud mental. Hay otras personas que como mecanismo de afrontamiento tienen la evitación, es decir, yo evito totalmente este tipo de situaciones, hablar de este tipo de noticias, de información, porque sé que me va a inestabilizar. Entonces, estos recursos de afrontamiento están ligados principalmente al medio en el que me desarrollo y cómo yo como individuo he venido gestionando desde mi nacimiento todas estas experiencias traumáticas. Hablo de experiencias traumáticas, no solo el coronavirus, sino situaciones, por ejemplo, rupturas amorosas, pérdida de un familiar, pérdida de un amigo, las rupturas o la falta de cumplirse ciertos objetivos o metas trazadas. Entonces, esa forma de que el individuo puede hacer frente a estas situaciones se activan en esta situación nueva que es el coronavirus. Entonces, todo esto está ligado a cómo hemos venido afrontando esta situación, ¿ya? Ayúdame con la diapositiva, por favor. Ahora, una vez que se desencadenó la parte de la cuarentena, lo que se puede estar observando y lo que he venido trabajando en el apoyo y contención emocional, tanto en el Colegio de Psicólogos y con el municipio de Guayaquil, es la sintomatología que vamos a ver a continuación. Hay unas personas que desde que se generó la cuarentena tienen ciertos niveles de ansiedad, es decir, la ansiedad tiene un componente físico y tiene un componente psicológico. El componente físico de la ansiedad se caracteriza principalmente por todo lo que estamos observando en el lado izquierdo de la pantalla. Dolor de cabeza, tengo palpitaciones, me ahogo, siento que me oprime el pecho, tengo hormigueos, tengo temblores, sudoración. Ese es el componente físico de la ansiedad. Muchas veces yo he tenido pacientes
que me dicen es que siento esto, doctor, siento que me ahogo, siento que me duele el pecho, siendo que el momento que veo una noticia relacionada al virus pasa este tipo de situación. Entonces, el momento que nosotros vemos eso, estamos viendo el componente físico, en la parte o la arista física de la ansiedad. Ahora, la ansiedad también tiene una arista psicológica. La arista psicológica está dada principalmente por el momento que la persona tiene una preocupación realmente incesante, es decir, que la ansiedad ya no puede ser controlada por el individuo, sino ya comienza a afectar a varias esferas de su vida, es decir, ya no solo le afecta a él como persona, sino le está afectando a su familia, está generando irritabilidad en la casa, está generando discusiones en el hogar, no puede mantenerse tranquilo por un tiempo considerable, sino está en una constante preocupación. ¿Por qué? Porque la persona con ansiedad tiene una preocupación incesante sobre mi presente y mi futuro. Es decir, si yo sufro, por ejemplo, si yo veo que en las noticias prendo la televisión y veo que no hay un control del virus, no hay un control correcto del COVID, no hay la cura, veo que hay demasiados despidos, yo como ser humano, si no tengo unos buenos recursos de afrontamiento, comienzo a pensar de que eso me va a ocurrir a mí me van a despedir, que y ahora qué, las personas con ansiedad, con niveles altos de ansiedad, por lo general verbalizan situaciones como si me despiden, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dar de alimentos a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a sobrellevar esta situación? Y la particularidad es que la persona, antes de que suceda este suceso, la persona ya se está predisponiendo a algo que todavía no sabe si va a pasar. Entonces ahí estamos hablando de un componente ya psicológico de la ansiedad. Y la ansiedad se manifiesta, como les había mencionado, por impulsividad, por irritabilidad. La persona está en constantes conflictos en la dinámica familiar. Entonces, muchas veces la persona tiene los recursos adecuados en sus manos, solo lo que le dificulta es hacerlos o ejecutarlos de forma correcta. Y ligado la ansiedad a la cuarentena, tenemos la parte de la somatización. Y la somatización le vamos a abordar con una pequeña anécdota para que ustedes sepan el momento de que una persona manifiesta una somatización. El momento de que yo estoy gestionando esta parte de apoyo y contención emocional en telepsicología, recibí una llamada de una señora de la provincia del Guayas. Entonces, el momento que la señora comienzo a dialogar y a generar las intervenciones terapéuticas, la señora me dice que comienza a tener los síntomas del COVID, comienza a tener fiebre, me dice eso la señora me dice que tiene fiebre, que siente o percibe que tiene fiebre, que tiene diarrea, que tiene dificultades para dormir, que se encontraba preocupada, que se encontraba angustiada de lo que está observando en la tele. Entonces, el momento que yo como profesional de la salud mental comienzo a ahondar más en la situación, puedo observar que el momento que comienzo a ahondar, la señora no está o no se ha expuesto a casos con COVID, ha seguido todas las normas y reglas de bioseguridad, y ahí es en donde podemos comenzar a sospechar dentro del plano psicológico de una posible somatización, es decir, que la persona, sin haberse expuesto a la enfermedad, comienza a tener los síntomas o a percibir que tiene esos síntomas, y eso es propio de altos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque la somatización también tiene un componente físico que hace que el cuerpo comience a manifestar estos síntomas, como por ejemplo, la señora manifestaba que tenía dolor de cabeza y diarrea. Es el componente físico de la somatización. Mientras tanto, que también hay un componente psicológico de la somatización, que no son los altos niveles de ansiedad que me producen que yo perciba eso cuando en la realidad no es así. Entonces, si vemos en la imagen del lado derecho, resume principalmente una persona que presenta somatización o que está inmersa en esta sintomatología. La enfermera le pregunta, ¿tienes idea de cómo te enfermaste?
y la persona responde que se enfermó viendo las noticias. Es decir, ¿a dónde nos traduce esto? Los altos niveles de información, y muchas veces las personas en la actualidad nos sobresaturamos de información, es decir, nos conectamos al Facebook, recibimos información del virus, del COVID. Nos prendemos la televisión, más información del COVID. Apago la televisión, apago las redes, converso con mi familia, más información del COVID. Es decir, la persona está bombardeada de estas noticias un tanto negativas y lo que hace que se dispare estos niveles de ansiedad y esto hace que la persona comience a percibir cosas que no son, como por ejemplo síntomas asociados a esta enfermedad, situación que ella no fue expuesta. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho de nosotros regular la información que recibimos nos permite a nosotros tener un equilibrio y generar una homeostasis de esa ansiedad para que no se desborde. Es decir, si yo decido ver las noticias, ¿por qué no hacerlo una vez al día, en donde yo no me saturo por todos los medios posibles y todas las aristas con información? Entonces, como recibo una sola vez al día, por lo tanto, yo puedo controlar ese nivel de ansiedad si me produce. Entonces, son situaciones que uno como persona hay que comenzar a tomar en cuenta de qué comportamientos estoy haciendo que me generan también esa ansiedad. Entonces, eso es la asociación directa entre la ansiedad y la somatización. Ayúdame, por favor, con la diapositiva. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos que dentro de este abordaje también he visto que hay la presencia de la depresión en el espacio físico de sus hogares y mucho más cuando estábamos en el semáforo rojo, tenían sintomatología depresiva. Muchos de esas personas que tienen en este momento depresión tenían antes de la cuarentena, antes que apareciera el COVID, ya síntomas depresivos. Y la depresión se caracteriza principalmente porque es una sintomatología que se da cuando la persona tiene estos síntomas 2 semanas de forma constante y los síntomas principales son llanto fácil, es decir, tú como persona le preguntas a cualquier individuo cómo te sientes frente a esta situación, cómo estás y la persona solo con esa ligera pregunta comienza a desbordarse, comienza a llorar. No hay un control de su emoción y comienza a llorar de manera descontrolada. Eso es un síntoma de la depresión. Otro síntoma de la depresión tenemos que la persona tiene insomnio o hiperinsomnio, es decir, hipersomnia, es decir, la persona duerme o duerme mucho o no duerme, ¿ya? Otro síntoma es la abulia, la apatía, que son síntomas asociados a la depresión que tiene que ver con la capacidad de pérdida del interés y pérdida de la voluntad de hacer las actividades diarias. Es decir, ustedes pueden haber visto que hay personas que tú les dices, bueno, vamos a ver esta película, vamos a hacer esta actividad para contrarrestar lo que estamos viviendo del virus, y la persona no quiere hacerlo, solo quiere quedarse en su propio mundo, ensimismarse y quedarse en su habitación, refugiado en su cuarto, no hacer ninguna actividad, y es debido a esta pérdida del interés y de la voluntad, ¿ya? Otra sintomatología de la depresión es el hecho de tener una visión de túnel, es decir, la persona muchas veces, esto es un poquito ya desde el plano psicológico, como profesional yo pregunto al paciente el hecho de desde cuándo se originan estos síntomas, desde cuándo tiene estos pensamientos, y la persona comienza a verbalizar de que es que yo no sirvo, es que yo veo que no me merezco esto, yo sé que no me merezco tener una familia, yo no me merezco tener una pareja, yo no me merezco tener alguien que me ame. Es decir, la persona está ensimismada en su mundo, piensa de que no tiene una valía para obtener este tipo de situaciones. Sin embargo, está relacionada esta depresión con los propios niveles de autoestima. Cuando no hay una autoestima sólida, la persona asocia que no merece tener una pareja, no merece tener un futuro, una familia, un trabajo. Y eso es una sintomatología propia de la depresión.
Y finalmente, una característica de la depresión también es que la persona pierde mucho de peso, mucho, mucho. Aproximadamente las investigaciones dicen que la persona que tiene ya depresión, posiblemente en unas 1 o 2 semanas comienza a notarse que ha disminuido su masa corporal, su masa muscular, y por lo tanto está asociado a que como no hay una capacidad y un interés por ingerir alimentos, voy a disminuir mi estado de ánimo y por lo tanto voy a disminuir también mi parte física, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos la parte de que ustedes han de haber observado, queridos oyentes, queridos participantes, que el momento que vemos en la televisión, las estadísticas de violencia intrafamiliar se dispararon, crecieron exorbitantemente. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen en el lado derecho, antes de la cuarentena, las personas que estaban inmersas en esta dinámica de ser víctima y de ser victimario, es decir, el agresor, tenían ciertos recursos para poder solventar esto. Por ejemplo, por lo general, yo veía pacientes que tenían el victimario en casa, sin embargo, ellas podían salir a sus trabajos, podían desenvolverse ligeramente normal, por así decirlo, en sus actividades cotidianas. Sin embargo, desde que fue y se activó el confinamiento, ustedes tienen que notar y analizar que la víctima está viviendo 24 horas los 7 días de la semana con su victimario en el mismo espacio físico. Es por eso que en la actualidad existen, y ustedes han de haber visto que se activaron los números de emergencia de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, para generar estos tipos de abordajes debido a los altos niveles de violencia que se está viviendo intrafamiliar. Sin embargo, las cifras que nosotros vemos cuando prendemos la televisión, en el internet, son cifras de los casos que sí fueron abordados. Sin embargo, hay un porcentaje que se llama cifras negras, tiene ese nombre, denominado cifras negras, que son el porcentaje de violencia intrafamiliar que no están concebidos o contemplados en las estadísticas, ¿sí? Ahora, dentro de la violencia, en esta dinámica de víctima y victimario, hay un ciclo específico que se llama ciclo de la violencia de género, como vemos en la parte derecha inferior. Hay 3 etapas que vive, por lo general, estas víctimas y el victimario las ejecuta. Hay una fase de acumulación de tensión, es decir, en esta fase la persona ya comienza a tener un malestar hacia la víctima, comienza a buscar los detonantes para explotar, por así decirlo, comienza a haber discrepancias en la pareja, comienza a haber dificultades en la dinámica familiar. Se activa la segunda etapa, que es una fase de explosión, es decir, que el agresor, el victimario, ejecuta el acto, es decir, agrede de forma física, psicológica hacia la víctima. Y una tercera etapa que es la luna de miel. Y es denominada luna de miel porque ustedes pueden haber observado, participantes, que el victimario, el agresor, verbaliza lo siguiente: es que quiero que me perdones porque va a ser la última vez que hice eso, va a ser la última vez que te voy a topar, que te voy a agredir. Discúlpame porque fue algo que me ganó la impulsividad, fue el rato de las iras, yo sé que voy a cambiar. Y la dinámica del victimario en esta luna de miel tiende a convencer a la víctima, por así decirlo, y también utiliza los recursos materiales como por ejemplo las rosas, las flores, el momento de algún obsequio, en donde la víctima cree que de verdad este agresor, este victimario, tomó conciencia de la situación y va a cambiar. Sin embargo, no es así. Y muchas veces se puede observar que solo es una etapa, pasa el tiempo, pasa 1 o 2 semanas y se activa nuevamente el ciclo, nuevamente hay acumulación de tensión, nuevamente hay explosión y nuevamente hay la luna de miel. El momento que yo trabajo en terapia, ya no en la parte asistencial, en telepsicología, en esta parte debido a la cuarentena, sino ya en terapia propiamente dicho, con las mujeres víctimas de violencia,
Y les voy a como comentar un caso. Yo trabajaba o trabajo con personas víctimas de violencia y la mujer, nosotros analizábamos en la sesión que ha sufrido agresión física, agresión psicológica, le explico lo del ciclo, le explico mucho más a fondo cómo es la dinámica del agresor, cómo es la dinámica de la víctima, cómo está vulnerada la parte de la autoestima de la mujer. Y ella llega a un punto a justificar los actos del agresor y decía, pero es que no sé, doctor, me decía, no sé, doctor, a veces pienso de que él me pega porque es su forma de amar. A veces pienso de que él me pega porque él también sufrió mucho en su infancia, entonces es así. Y es por eso me pega, me pega porque quiere mi bienestar, es por mi bien. Entonces, son situaciones en donde la pareja, tanto hombres como mujeres, porque la violencia intrafamiliar no distingue género, hay hombres agredidos y mujeres agredidas, entonces la violencia intrafamiliar tiende, como la persona está metida en este ciclo, comienza a normalizar. Es decir, si me pega mi pareja, es por mi bien. Como pasa las semanas, me vuelve a agredir física, psicológicamente y los demás tipos de violencia, yo normalizo, es decir, si hace eso es porque me ama, si hace eso es porque me quiere. Entonces, eso es normalizar la violencia en pareja, ¿ya? Ayúdame con la diapositiva, por favor. Listo. Ahora, lo que vamos nosotros a pasar, ya no de la cuarentena, ahora lo que vamos nosotros a vivir, este cambio de fusión, este cambio de semáforo que estamos viviendo y están viviendo a nivel de Ecuador y a nivel mundial, este cambio de semáforo de rojo a amarillo y después de amarillo a verde a nivel de Ecuador, y los cambios de fase que están viviendo a nivel mundial de la cuarentena ya nuevamente a un distanciamiento social, vamos a afrontar esta situación que se denomina el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es una sintomatología que no está inmersa en los manuales diagnósticos. El manual diagnóstico es por así decirlo, es un recurso del psicólogo y del psiquiatra a través del cual se guía la sintomatología para asociarla en relación directa con el paciente, ¿ya? Sin embargo, este síndrome de la cabaña tiene que ver principalmente con el punto de vista de una psicología social. El autor nos decía que las personas que después de algún tiempo que están presentes en una etapa de hacinamiento, están recluidos en un espacio físico limitado, como es lo que vivimos en la cuarentena, nos genera cierto punto de adaptación a la situación. Nosotros actualmente, todos los participantes, y eso me permite, en el momento que conversamos un ratito con ustedes, me dicen si es que lo han vivido o no, a cierta manera nos llegamos a adaptar a estar en casa, adaptar a la cuarentena, adaptar a tener un ritmo de vida monótono, por así decirlo, en estos 3 meses. Y entonces, como llegamos a adaptarnos, el momento que nos cambien de semáforo va a ser un poco complejo y todo depende del recurso de la persona, ¿ya? Entonces, el síndrome de la cabaña se caracteriza principalmente porque es la preocupación y el miedo que tiene la persona por salir de su espacio físico, es decir, de su casa, a desenvolverse nuevamente en las actividades. ¿Por qué? Porque este miedo está asociado a me contaminaré o me contagiaré de la enfermedad si es que me topo con alguna persona en la calle, cómo voy a retomar mis actividades diarias, cómo voy a saludar a mis amigos, cómo voy a saludar a mi familia, si es que los vuelvo a ver después de algún tiempo, cómo voy a retomar las actividades. Es decir, esta preocupación que tiene la persona debido a la adaptación que ya generó el estar encerrado, hace que tenga ese temor por salir adelante, por salir a hacer las actividades. Y como les había comentado en las diapositivas anteriores, este proceso de adaptación es un proceso innato que está en todas las personas como principio de la evolución. Y así como nos adaptamos a la cuarentena, nos vamos a adaptar a salir y hacer las actividades, solo que para ciertas personas les va a costar un poquito más y para otras personas les va a costar menos adaptarse. Todo depende del recurso, todo depende de las redes que tiene cada persona y de la forma de
haber llevado esta cuarentena de manera correcta, por así decirlo, ¿sí? Ayúdame con la otra diapositiva, por favor. ¿Ya? Y para ir concluyendo poco a poco, tenemos ahora lo que vamos a afrontar y lo que están afrontando muchas personas, que es el duelo psicológico. El duelo psicológico tiene que ver con una sintomatología principalmente que vive la persona cuando hay una, por así decirlo, una crisis de un evento importante en su vida. Nosotros tenemos un duelo psicológico si perdemos a un familiar, si damos por finalizada una relación afectiva, una relación de pareja, si pierdo los objetivos o la meta trazada, vivo un duelo psicológico, ¿sí? Pero ahora lo vamos a dirigir de relación directa al COVID-19. La autora, que es una psiquiatra estadounidense denominada Kluber-Ross, nos habla que la persona que enfrenta un duelo psicológico tiene 5 etapas, como vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Una etapa de negación, una etapa de ira, negociación, depresión y aceptación. La etapa de negación, y ustedes han de haber visto, queridos participantes, la persona que tiene, lo voy a dirigir las 5 etapas con ejemplos de la persona que presenta la enfermedad del COVID y la persona que perdió un familiar por el COVID, ¿ya? Entonces, la persona que tiene el COVID-19 y se enteró justamente el día de hoy, mientras nosotros estamos dando la charla, la persona recibe el resultado y dice que tiene el COVID-19 o que perdió al familiar debido al COVID, ¿ya? Va a atravesar estas 5 etapas, pero no de forma secuencial, sino la autora nos dice que de forma de una montaña rusa, porque puede estar en etapa de negación y pasa a negociación, y estar en etapa de aceptación y pasa a etapa de ira, ¿ya? Entonces, la negación, la persona que tiene el COVID comienza a verbalizar lo siguiente: no tengo yo la enfermedad, yo sé que no me va a dar. Sí, a mí nunca me da ninguna enfermedad. Es decir, la persona que el momento que comienza a tener estos síntomas, como su propio nombre mismo lo dice, no quiere aceptar lo que está viviendo y se ciega, se pone él mismo una venda y entra en la etapa de negación. La persona que perdió a un familiar por el COVID comienza a verbalizar lo siguiente: no puede ser posible que esto me haya pasado a mí. No, mi familiar no murió, solo está en el hospital, va a poder sobrellevar esta situación y todo está bien, ¿ya? Aún sabiendo que la persona ya recibió la noticia de que el familiar está a punto de fallecer. Entonces está en esta etapa de negación. Después pasan a la etapa de ira. En la etapa de ira, como su nombre lo dice, la persona que tiene el COVID comienza a verbalizar lo siguiente: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo soy una buena persona me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó al vecino que es una mala persona, es mujeriego, no respeta a sus hijos? ¿Por qué él no le dio el virus? ¿Ya? Y la persona que perdió un familiar debido al COVID-19 también dice cosas similares, como por ejemplo: ¿por qué tuvo que mi familiar fallecer? ¿Por qué no le llevó a las personas que están en la cárcel? ¿Por qué no le llevó a estas personas que tienen que de verdad pasarle este tipo de cosas y nosotros somos buenas personas? Es decir, están en una etapa en donde la persona tiene esa indignación debido a la situación que está afrontando. Después tenemos una etapa de negociación en donde la persona que tiene el COVID verbaliza lo siguiente: bueno, puede ser que me salga todo victorioso de esta etapa, de esta enfermedad, o puede ser que fallezca, ¿ya? Una persona que comienza ya a interiorizar mucho la enfermedad, que tiene esta situación, y la persona que perdió a un familiar por el COVID en la etapa de negociación habla lo siguiente. Por ejemplo, verbaliza lo siguiente: bueno, tuvo que ser así porque Dios lo quiso, fue un designio de Dios, Dios le puso esta prueba y no le dejó salir. Entonces, en esta etapa de negociación, la persona comienza a asociar y a aferrarse a la parte de la religión. ¿Listo? Después tenemos una etapa de depresión, en donde esta etapa se caracteriza por esa tristeza, esa frustración, esa nostalgia que la persona presenta. La persona con COVID-19 en la etapa de depresión ya se siente muy triste, se siente muy melancólica debido a la situación
Y en la etapa de la pérdida del familiar también se siente demasiado triste, se siente también frustrada porque no sabe por qué le está ocurriendo eso a esa persona, a esa familia. Y finalmente tenemos la etapa de aceptación, que es una etapa donde hablamos de ya de confianza y de tranquilidad, en donde la persona ya interioriza, es decir, la persona que perdió un familiar muchas veces ya comienza a asimilar la pérdida. Claro que es una situación compleja, pero poco a poco empieza a aceptarlo y la persona que tiene el COVID comienza a aceptar que ya tiene la enfermedad y por lo tanto voy a hacer todo lo posible, todos los recursos que están en mis manos, que están con los médicos, con los doctores para poder sobrellevarla. Esta parte del duelo psicológico, queridos participantes, se va a ver mucho una vez que pasemos a semáforo amarillo y verde, porque hay personas en nuestra sociedad como ecuatorianos que nosotros hacemos y tenemos una especie de rituales de despedirnos de esta persona que fallece. Por ejemplo, el hecho de velarle, el hecho de acompañarle hasta el cementerio, el hecho de apoyar a la familia que perdió al familiar, de entregar una rosa, de abrazar el féretro, por así decirlo, son rituales que la persona hace en este duelo psicológico. Sin embargo, vemos que frente al COVID-19 la persona no puede hacer este tipo de ritual, no puede despedirse, no puede abrazarle, por así decirlo, hasta el último momento, no puede velarle, es decir, que estas personas que perdieron a un familiar con el COVID tienen que trabajar un proceso terapéutico adecuado porque en terapia se hace este tipo de situaciones para despedirse del familiar que se fue, porque es un poquito más complejo, va a ser un poco más complejo trabajar el duelo de las personas que no pudieron despedirse del familiar y solo llegó lamentablemente los encargados con las cenizas del familiar y es totalmente distinto ese duelo al duelo de la persona que, que tuvo y estuvo hasta el último momento velándole y hasta la última morada presente ahí despidiéndole. Es totalmente distinto la forma del manejo de este duelo. Entonces, esto se va a ver una vez que pasemos a semáforo amarillo y verde después de estos días, ¿sí? Ayúdeme con la diapositiva, por favor. Ya. Y finalmente tenemos las medidas de prevención. Las medidas de prevención, vamos a ir de macro a micro, ya para finalizar la charla. De macro, es decir, invitarles a todos los participantes y a todos los oyentes de que ustedes pueden recurrir a entidades e instancias que están en beneficio de su salud mental, como por ejemplo el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y de Tungurahua, que tienen números base y establecidos que ustedes pueden llamar y agendan y el colegio les designa un profesional con el cual ustedes pueden abordar esta parte, esta sintomatología desde el plano de la prevención. También tenemos la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos en la Municipalidad de Guayaquil y de manera micro tenemos también la parte del espacio que yo creé que se llama Psicología Activa S, que es un espacio orientado en la prevención, como su nombre lo dice, en la prevención y promoción de la salud mental, porque es un espacio radial, es un programa radial que se transmite en una emisora a la cual tratamos temas de psicología y abordamos esta parte de la prevención y la promoción de la salud mental, que a la vez también toma el nombre de Psicología Activa S, el espacio de íntimo, es este espacio interpersonal con el paciente en consulta para generar esta parte, este proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, finalmente, ya para terminar la charla, invitarles a todos que ir rompiendo poco a poco estos mitos, porque muchas veces las personas dicen, bueno, es que si me voy donde el psiquiatra es sinónimo de que estoy loco, si me voy con el psicólogo es sinónimo de que estoy loco. Y no es así, participantes. El ir al psicólogo, yo he recibido pacientes en base a mi experiencia que vienen y que tienen dificultades en pareja y vienen donde el profesional. Tienen dificultades en no saber cómo afrontar una situación y vienen a donde la consulta privada. Entonces, la psicología, la salud mental, no es sinónimo de estar locos, por así decirlo. Por supuesto que existirán personas que tienen cierta dificultad en su salud mental asociados con posibles trastornos
Sin embargo, la persona que desea empoderarse de su vida, empoderarse de su proceso, tener unos mecanismos de afrontamiento sólidos, sanar, por así decirlo, heridas internas en el plano de la salud mental y emocional, no necesariamente tiene que manifestar este síntoma para acudir donde el psicólogo, sino debe manifestar el deseo de cambio y el deseo de generar este proceso terapéutico propio. ¿Listo? Pueden, si ustedes quieren saber más de psicología activa, está ahí el Facebook, el Instagram y el WhatsApp, que pueden contactarse con mi persona si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto a la charla o alguna temática específica. Eso ha sido en cuanto a mi exposición. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de haberme brindado este espacio y principalmente haber brindado este espacio a las personas que quieren conocer un poco más de lo que estamos atravesando y de lo que vamos a atravesar. Muchas Cris, gracias. muchísimas gracias. Muy clara esta charla, esta exposición. Me permito hacer hincapié a tus palabras, el saber que podemos contar con una ayuda en estos momentos, que no necesariamente pues tengamos el concepto, ¿no? Que casi la mayoría de las personas, yo no me siento mal, yo no necesito ir al psicólogo, al psiquiatra. Realmente hay ciertas síntomas que tú nos acabas de mencionar que pueden ser un poquito de alarma para las personas y que hay que tomar en cuenta. Y es importante saber que pueden tener asistencia de diferentes formas en estos momentos. Y pues sería bueno que lo tomemos en cuenta, que no dejemos pasar estos signos, estos síntomas tal vez un poquito más emocionales que involucran, ¿no? Todo este proceso que hemos estado viviendo ya hace algunos meses atrás. Vamos a revisar un poquito las preguntas de nuestros participantes para ir solventando las dudas. Un segundito. Voy a detener la presentación. Tenemos una pregunta. Buenos días, Cristian. Excelente charla. Mi pregunta sería, ¿qué puede hacer una persona para afrontar de mejor manera ese duelo psicológico? Listo. En primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Y como habíamos mencionado la parte del duelo, principalmente es un trabajo que se lo realiza con el profesional de la salud mental. Principalmente se lo realiza con el profesional. ¿Por qué? Porque yo he notado, y eso les voy a comentar en base a mi experiencia, he notado que hay personas que tienen ciertos mecanismos para afrontar la situación. Por ejemplo, hay personas que antes del virus, antes del coronavirus, perdieron un familiar y estas personas cuando se les pregunta, ¿y cómo te sientes porque tu tío, tu sobrino, tu hijo se fue? Y es como que no les pasó absolutamente nada. No se inmutan, no lloran, no, no expresan, no se expresan facialmente, pero hay otras personas en ese mismo contexto que les preguntas, ¿y cómo te sientes porque perdiste este familiar? Se desbordan, lloran, hay un llanto bien descontrolado, hay una desesperanza que se puede observar. Entonces, mi querida, la persona que me hizo la pregunta, mi querida participante, el momento que tú, supongamos, no asistes a terapia, un ejemplo, no asistes donde el psicólogo, tú vas a tener una red de apoyo, por ejemplo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, en donde ellos están acompañándote en este dolor. Sin embargo, va a pasar el tiempo y frente a alguna situación, tú vas a recordar algo que te marcó de esa persona que ya no está y te vas a desbordar porque no hay un trabajo terapéutico. Y también para finalizar esa pregunta, les voy a comentar un caso que yo abordé en terapia. Yo trabajé en terapia con una señora que perdió a su esposo por otra situación, no por el COVID. Y las personas tenemos esa parte de hacer, como lo había mencionado, rituales. Esta persona me comentó que el momento que llegaba a casa tenía un retrato en el comedor en donde llegaba y le saludaba al esposo,
donde mantenía el espacio físico, es decir, mantenía la silla donde él se sentaba, en la noche conversaba con él, ella me decía que sentía su presencia. Entonces, el momento que se trabaja el duelo en terapia, no se trabaja con el fin de que el paciente olvide a la persona, sino con el fin de que el paciente acepte lo que está viviendo, trabajar la parte de las 5 etapas que les mencioné y llevar esos recuerdos de manera de que si esta persona recuerda a la persona que se fue, no le desborde, no se inestabilice, no llore, no sufra, sino recordarlo desde el plano de vista y desde el punto de vista de crecimiento y de un amor, de una forma de amar distinta, ya no físicamente, sino de forma distinta. Muchas gracias, Cristian. Tenemos otra consulta. Buenos días, es de parte de Paulina. Tengo un familiar que fue despedido del trabajo y realmente se sentía mal. Me comentaba que sentía taquicardias y no dormía bien, tenía pesadillas y presentaba el llanto fácil que mencionó. ¿Qué se puede realizar en este caso? Ella sentía que necesitaba medicación porque era realmente desesperante su situación. Ya, mi querida Paulina, a ver, comentarte un poquito. El momento que yo abordé en la charla la parte de la ansiedad, de la depresión, del duelo y de la otra sintomatología, todo lo que las personas estamos viviendo en este momento, en cierto modo, cae en la sintomatología normal, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, tanto mi persona como todos los oyentes pueden tener niveles de ansiedad, niveles de llanto fácil, de desesperación, de angustia, de tristeza, ¿ya? Pero se forma patológico cuando esa misma angustia, esa misma ansiedad ya no me deja desenvolverme en mi forma cotidiana, es decir, ya no puedo hacer las actividades diarias, ya no puedo levantarme, ya no tengo ese deseo de por lo menos levantarme y pegarme un baño y sentirme bien conmigo mismo. Son cosas muy pequeñitas, pero es ahí en donde ya se ve afectado algunas esferas de la persona. Y yo lo que recomendaría es que, por ejemplo, la ansiedad que topé en este momento es una ansiedad que cabe en términos generales dentro de una normalidad, pero también en la ansiedad, para otras charlas, también hay trastornos de la ansiedad. También hay un trastorno de depresión. También hablamos del duelo psicológico cuando ya es trastorno, un duelo patológico. Es decir, que son síntomas mucho más fuertes, mucho más complejos de tratar. Y lo que yo, en base a lo que me dices, mi estimada Paulina, en primer lugar, te recomendaría que analices y que converses con la persona cuánto tiempo ya lleva así. ¿Qué recursos está brindando él como persona para afrontar la situación? Y y principalmente si esta persona ve que ya hay un desborde total de su vida, de sus actividades, es ahí en donde ya se habla de un trabajo multidisciplinar, es decir, entre el psiquiatra y entre el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psiquiatra, no digo que sea el caso, Paulina, tu caso, pero el psiquiatra receta el fármaco regula las sustancias químicas del cerebro y de ahí entra el psicólogo para enviarle las estrategias terapéuticas. ¿Sí? Eso, mi estimada, respecto a esta pregunta. Muchas gracias, muy claro. Javier nos consulta. Me dijeron que la hipnosis clínica ayuda a disminuir los temores ante una enfermedad. ¿Qué hay de cierto en esto? Ya, mi estimado Javier, a ver, en primer lugar, tenemos que desmitificar cierto punto. Cuando hablamos de hipnosis clínica, estamos hablando de una estrategia terapéutica que no es la que nosotros vemos en la televisión, que la persona que le cuenta uno, dos, tres, chasquea los dedos y quedó hipnotizada. No, eso es lo que nos vende en las películas, eso es lo que nos vende el Hollywood, ¿ya? Esa es la hipnosis que nos vende Hollywood. Ahora, la hipnosis clínica va mucho más allá. La hipnosis clínica habla de un estado de completa relajación del individuo a través del cual esta persona puede
tomar en cuenta y conciencia de lo que está viviendo, ¿sí? Con respecto a la hipnosis clínica, honestamente, Javier, no es mi campo de terapéutico, no es mi campo para poder desarrollarlo. Para hacer y trabajar con respecto a hipnosis clínica es necesario tener una formación mucho más amplia de especialización y de maestría en ese ámbito. ¿Por qué? Porque ha habido personas de que están en un estado de hipnosis y si se topa temáticas traumáticas de la persona y no hay un buen cierre terapéutico, esa persona va a quedar, en lugar de ser un punto positivo, va a quedar ensimismada en esa situación compleja. Por lo tanto, en lugar de favorecer al temor, va a ser un punto negativo si es que el profesional no sabe manejar bien esta situación. Es por eso que, Javier, yo te invito a que si tú vas a trabajar esta parte de hipnosis clínica con algún profesional, te asesores bien en dónde ha realizado sus estudios, en dónde ha realizado sus investigaciones, cuántos años tiene en el trabajo terapéutico con la hipnosis para que abordes esta parte, porque en lugar de ser positivo puede ser contraproducente para lo que estás viviendo. Eso, mi estimado Javier. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Carolina nos dice, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo disminuir o ayudar a alguien que tiene estos trastornos de sueño y a aquellas personas que lloran por la depresión? Ya. A ver, mi querida Carolina, es similar a la pregunta que hizo una chica más arriba. Te voy a poner como un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si viene una paciente, ¿ya? A mi consulta y yo diagnostico a esta paciente que tiene un trastorno depresivo mayor, que es un trastorno un poquito más complejo, ya no estoy hablando de una depresión, sino estoy hablando de un trastorno. Yo abordo a la paciente, yo veo que tiene un trastorno depresivo. Si yo como profesional le envío a hacer la actividad, unas estrategias terapéuticas, hay una alta posibilidad de que esta paciente no las haga. Y si las hace a medias. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, un síntoma de la depresión es la pérdida del interés y de la voluntad por hacer las cosas. Entonces, si no hay voluntad del paciente por hacer las cosas y si no hay un interés, hay poco probabilidad de que haga lo que yo le envío como profesional. Es por eso que si yo veo que ya es la persona, en estos casos, cuando yo trabajo con depresión, yo remito a un psiquiatra. El psiquiatra vuelve a hacer una evaluación a la paciente, receta el fármaco y el momento que receta el fármaco, esta paciente comienza a tomar el fármaco, las sustancias químicas del cerebro se regulan y entra la intervención psicológica. ¿Por qué? Para responder tu pregunta, Carolina, porque las investigaciones dicen que la depresión se debe a un desajuste de las sustancias químicas del cerebro, específicamente de las sustancias que nos generan felicidad, placer. Entonces, si esta persona no tiene una buena producción de estas hormonas o neurotransmisores de felicidad y de placer, entonces no va a querer hacer nada de las actividades que yo le envío. Es por eso que el fármaco repone en equilibrio estas hormonas, regula estas hormonas, hay una homeostasis interna a nivel cerebral y puede esta persona realizar mis actividades y es un trabajo conjunto. Es por eso que tomé un poquito de que hay que quitarnos ese mito de que ir a psiquiatra es sinónimo de que estoy loco. No es así. Es sinónimo de que quiero un bienestar para mi persona. Gracias, súper claro. Tenemos una pregunta de Vanessa. Buenos días. De antemano felicitarte porque eres un buen profesional. Excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo controlar las ideas negativas que vienen a la mente y que no tengan repercusión en la vida personal? Salud. Ya, Vanessa. A ver, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Cuando la persona tiene ansiedad o depresión, hay muchas ideas, por así decirlo, no negativas, sino en el plano psicológico se habla de ideas irracionales. Por ejemplo, en la depresión, la persona tiene y piensa de que no sirve, que no vale.
no tengo amor propio, no me merezco esto, no me merezco una profesión, un trabajo, una pareja que me amen. Eso es una idea irracional. Y esa idea racional, en el momento que yo estoy en terapia, se lo pasa de ese plano irracional a un plano racional. Y solamente existe una técnicas o técnicas terapéuticas que el profesional de la salud mental aborda para que hagan un registro, la persona lleva un registro de estas ideas y el momento que lleva el registro y se le dice, por ejemplo, yo cuando veo a pacientes que tienen estas ideas, vienen a consulta, le digo, bueno, vamos a hacer este tipo de actividad, este abordaje terapéutico con un registro, viene a la siguiente sesión y le digo, analizamos todo eso juntos y vemos de que hay un patrón de ideas, es decir, por ejemplo, yo veía una paciente de que ponía solo estados tristes en su WhatsApp, solo estados de melancolía, de tristeza. Y cuando vimos ese patrón en ese registro de ideas, el momento que ella ponía ese estado triste, después de algún momento, después de haberlo colocado, tenía la idea de no tener una valía propia. Es decir, no me siento amada, no me siento querida. Entonces, ahora, para responder a Vanessa, por un lado sería bueno y recomendable la parte terapéutica, sin embargo, por otro lado, como medida de prevención, estas ideas irracionales pueden estar asociadas a la ansiedad que tenemos de estar en casa y la preocupación de que qué va a pasar con mi futuro y con mi presente. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es vivir el aquí y el ahora, es decir, hoy estoy bien, hoy me siento bien, hoy voy a hacer todo lo posible por solventar mis actividades y vivir mi presente, rodearme de gente positiva y no negativa, fomentar mi red de comunicación positiva con mi familia y sobre todo no saturarme. Por ejemplo, las personas que tienen altos niveles de ansiedad tienen el patrón de saturarse en la actualidad debido al coronavirus, saturarse con la información. Entonces, pueden optar por una estrategia de ver un solo día las noticias, por lo tanto, como consecuencia y como conclusión, va a disminuir esta ansiedad. Y si se presenta la ansiedad, va a ser una ansiedad controlable. Son cosas que hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo en la cotidianidad, que están asociadas a lo que sentimos y estamos viviendo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Robert. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por tu charla. Mi pregunta es la siguiente. Si me acaban de diagnosticar COVID-19 y no tengo sintomatología, ¿qué puedo hacer para mantener la calma y no empezar a somatizar? Ya. En primer lugar, voy a responder a esa pregunta, mi estimado Robert, con una situación, y puede ser que lo hayan vivido los participantes. Nosotros cuando nos bombardeamos de la información que decía que el COVID genera fiebre, dolor de cabeza y así, si nosotros teníamos contacto con una persona y en horas de la tarde ya nos daba esa impresión, es que ya creo que estoy con fiebre, estoy con dolor de cabeza, solo por el hecho de haber salido con las medidas de seguridad. Entonces, el momento de que una persona ya es diagnosticada por COVID va a atravesar estas etapas de duelo que habíamos visto, la negación, la ira, la depresión y estas etapas, estas 5 etapas. Y sin embargo, es de ahí en donde en las pacientes con COVID, lo indispensable es mantener una fuente y una red de comunicación autónoma y propia. Es decir, estar en constante conversación con la familia, con los amigos, con los vecinos, pero no en el sentido de que, chuta, es que, ¿cómo estás? Y si es que te pasa esto, ¿y qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tu familia? No, sino en el sentido de un apoyo moral, apoyo emocional. Hacer como que la persona no tiene la sintomatología, no tiene la enfermedad, sin embargo se sigue cuidando con el tratamiento farmacológico y todo, pero la otra persona no viene a ser el punto negativo. Por ejemplo, yo he visto muchas personas, y se habla también en el plano psicológico, que si una persona tiene depresión, yo como persona a veces las personas que no conocen mucho cómo se asocia la depresión, van y le preguntan, pero ¿por qué te sientes triste a la persona que tiene depresión? Entonces, en lugar de ser un punto positivo, es como que a la larga viene a ser como contraproducente,
Porque eso no, esa pregunta, esa aseveración no quiere oír una persona que tiene depresión. Ella tiene depresión y ella sabe por qué la tiene. Y en lugar de decir eso, mejor un comentario como, por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver la televisión, vamos a jugar algo. Es decir, yo como persona sé que el síntoma de la depresión es aislarte, es, es ponerte triste, es estar, no tener interés por algunas cosas. Yo sé como persona que está sintiendo mi amigo, mi familiar eso, y en lugar de preguntarle eso, mejor voy y le llevo a hacer alguna actividad que sé que a la larga le va a ayudar. Entonces, todo ese tipo de aseveraciones son recomendables decir a la persona que tiene el COVID-19, sumando o dentro del plano de ayudar a la persona, no dentro del plano de, en lugar de sumar, vamos a seguir restando o disminuyendo lo que ella siente. Eso. Muchas gracias, Cristian. Carolina nos agradece por la respuesta y nos consulta. Existen personas que sufren de ansiedad y empiezan a lastimarse. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Ya. Eh, eh, autores que se pinchan con las agujas, hay personas que se pellizcan, ¿ya? Y puede ser, mi estimada Carolina, sería muy necesario y adecuado eso analizar en terapia, porque la parte de las autolesiones está asociada con la depresión, más allá que con la ansiedad. Entonces, el intento autolítico está asociado con la depresión. ¿Por qué? Porque las personas que tienen depresión ya poseen una depresión diagnosticada, como no tienen un interés y no tienen una valía propia, estas personas asumen de que no hay un sentido de vida, por lo tanto tienen ideas de suicidio, tienen ideas de agredirse a su propia vida, tienen pensamientos de hacerse daño y de acabar con su vida. Entonces, para darle un respiro, por así decirlo, a su vida, hacen estos intentos de cortarse, de agredirse físicamente para nuevamente retomar y decir, bueno, estoy vivo, quiero sentir el dolor y quiero manifestar esto y quiero sentirme vivo. Es decir, una forma de minimizar el impacto. Yo tenía una paciente de que tenía depresión, le diagnostiqué con depresión y la particularidad de la paciente era que se pinchaba o se agredía con las agujas o con la gilet se cortaba. Entonces, es un poco de darle el significado, porque estas personas asumen que el momento que se cortan tienen un significado de placer, de sentirse vivos. Y es por eso que es necesario evaluar esa situación, porque puede ser que el significado al acto de cortarse esté distorsionado. Esa persona sienta placer al cortarse, pero la realidad es que se está haciendo daño. Entonces, es bueno hablarlo eso y abordarlo terapéuticamente porque el significado está un poco erróneo el momento que lo ejecuta. Muchas gracias, Cristian. Tenemos otra consulta de Gabriela. Buenas tardes a todos. Ella consulta, ¿cómo manejar el confinamiento y los adolescentes? Listo, mi estimada Gabriela. A ver, los adolescentes como tal, ellos viven propias crisis del desarrollo, ¿sí? Todos vivimos, todos, absolutamente todos. Vamos a vivir crisis que se denominan crisis del desarrollo, ¿ya? El adolescente como tal está viviendo una crisis, adaptarse a sus cambios de cuerpo, adaptarse a sus cambios hormonales, adaptarse a sus cambios también en la parte física, en la parte psicológica. Sin embargo, el adolescente tiene la particularidad de como no tiene una maduración en el plano cerebral, en la área específica de tomar las decisiones, el adolescente no percibe esta parte del peligro. Por eso es que los adolescentes dicen, bueno, es que yo hago esto y salgo y no me va a pasar nada, sin mascarilla, sin nada, es porque el adolescente está en una etapa en donde no hay una maduración cerebral, por lo tanto no mide los peligros que le rodean. Ahora, ¿cómo manejar la adolescencia y el confinamiento? Tú, mi estimada Gabriela,
en primer lugar tienes que analizar de que como tal tu hijo está viviendo una crisis. Como tal tu hijo no está midiendo los peligros. Y como tal el confinamiento genera dificultades no solo al adolescente, sino también a todos, a papitos, mamitas, niños más pequeños, adultos mayores, ¿ya? Ahora, el manejo con los adolescentes es tratar de incluirse la persona o a las actividades del adolescente o el adolescente a incluir a las actividades de la familia. Por ejemplo, si van a ver una película, ya veamos la película entre todos. Si tu hijo quiere, por ejemplo, mami, yo quiero ayudarte aunque sea a cocinar, darle la opción de cocinar, porque no es el hecho de cocinar como tal, es el hecho de que el adolescente está utilizando esa herramienta para disminuir el impacto de estar encerrado en casa y sobre todo el momento de que los adolescentes ahora están viviendo situaciones complejas porque el adolescente hay una alta posibilidad de que si es que estaban en el último año, que ya no vayan a sus compañeritos del último año, que ya no saben qué decisión van a tomar de la universidad, que ya no saben cómo van a relacionarse con sus amigos, con sus enamoradas, con su enamorado. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que ahora la comunicación y la escolaridad, el aprendizaje es vía online. Entonces, esas situaciones hacen que el adolescente también, en lugar de ser positivo, siga también en esta parte de la crisis y se siga aumentando, ¿sí? Sin embargo, puedes hacer actividades, Gabriela, como te comento, que unen los lazos afectivos, por ejemplo, la película. Si a tu hijo le gusta una serie, inclúyete en la serie para verla, dile que te explique y súmate a la serie. Si quiere tu hijo, supongamos, tiene, ahora mucho vemos la aplicación de TikTok y hace videos, súmate tú también a los videos, por más que sea gracioso, eso es un punto de desfogue de tu hijo y tuyo como mamita. Entonces, son actividades que puedes utilizar tú para que este impacto no sea tan fuerte en la persona y una vez que ya pasemos al semáforo, el adolescente ya puede brindarse estrategias para salir de casa con los debidos cuidados. Gracias, Cristian. Tenemos una consulta de Carolina. Nos dice, en cuanto a la ansiedad y depresión, ¿se puede también recomendar realizar actividad física como parte de su tratamiento? Sí, a ver, la actividad física es muy favorable y eso no me deja mentirlos a los profesionales que están aquí, los fisioterapeutas. La actividad física es indispensable en una persona que sufre ansiedad para disminuir estos niveles porque uno sirve como un punto de desfogue, lo que le decía antes a la otra chica. Un segundo, te desconectas, es decir, tú te desconectas de tu emoción y te conectas con el ejercicio. Y tercero y más importante, el momento que tú estás haciendo actividad física, hay un componente también de tipo biológico, que todas tus partes y tus sustancias químicas del cerebro se activan. Si estaban inactivos, se vuelven a activar. ¿Por qué? Porque hay una relación directa del ejercicio físico con la producción hormonal de también las hormonas relacionadas con el placer, con la motivación, con el interés. Entonces, como hay una segregación directa, tú puedes ver que si comienzas a realizar ejercicios hoy, una media horita, y el día de mañana una media horita o 20 minutos y así, tú puedes ser que hay personas que tienen estos niveles de ansiedad y su forma de desfogue es ir al gimnasio antes de la cuarentena, es hacer actividad física, es trotar. ¿Por qué? Porque con el ejercicio físico tú también desarrollas la parte de control de impulsos, de manejo de reglas, de principios, de normas, y te permite que tú te autorregules como persona, como medida de autocuidado frente a la ansiedad. Eso, al respecto. Muchas gracias. Javier nos consulta, ¿qué tipo de meditación o mindfulness me recomiendan hacer? Ya, mi estimado Javier. Eh, la medicación, principalmente, cuando ya es una ansiedad, no recuerdo bien si tú me preguntaste la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, ya entra la parte de los ansiolíticos, que son fármacos necesarios para la ansiedad, para trastornos ansiosos, pero cuando tú ya tienes una ansiedad ya diagnosticada como trastorno, tú no puedes automedicarte eh,
con algún fármaco para disminuir tu ansiedad porque no sabemos frente a qué estamos atacando, el fármaco mientras que está atacando. Y por otro lado, tenemos que el mindfulness es una técnica de respiración y como su nombre lo dice, es una técnica orientada a la conciencia plena de emociones. Entonces tú puedes utilizar esa técnica, puedes utilizarlo, ese mindfulness, el mindfulness como técnica de respiración. Hay muchas aplicaciones para eso. Hay una aplicación que te puedo recomendar que se denomina Pacífica. Es una es una aplicación que trabaja con mindfulness, que lleva tu propio autorregistro y que te permite a ti trabajar la parte de conciencia plena de emociones. Sin embargo, también debes tomar en cuenta que debes estar en un lugar personal, íntimo, solo tuyo, porque si tú estás en un lugar abierto donde tienes muchos estímulos a la vez, como ruido de tu familia, del perro, del gato, no vas a tener una conciencia y un estado de relajación plena frente a la sintomatología que tienes. Entonces, si lo vas a activar esa actividad, gustoso y encantado que lo hagas, pero siempre midiendo también que te concentres y que no estés a las expensas de los estímulos que te rodean. Eso al respecto de eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Paola. Buenas tardes. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Mi pregunta es, si una persona de 73 años toma medicina para dormir, un cuarto de pastillas, sin embargo, no logra conciliar el sueño toda la noche. Ya. A ver, mi estimada Pau. En primer lugar, sería bueno y necesario que la parte de abordar principalmente por qué razón toma pastillas para dormir, desde hace cuánto tiempo toma, la frecuencia y eso en primera instancia. En segunda instancia, Pau, tienes que analizar también la parte de que si tú has pensado, supongamos, darle ya no el cuarto de pastilla, sino la media pastillita o más de la mitad de la pastillita, todo eso tienes que tú como estás en contacto con esta persona, estarte asesorando del médico de cabecera, porque así como la pastilla te ayuda a regular, la pastilla también tiene un efecto secundario. Entonces, tienes que, si tú quieres darle la media pastillita o un poco más, tienes que asesorarte con las personas, en este caso el médico que lleva el caso, preguntarle si es que puede darle un poco más de la dosis. Ahora, una característica que les comenté de la ansiedad era la parte de el insomnio o hipersomnia, es decir, no duermo o duermo mucho. Puede ser que la persona, el adulto mayor como tal, como el adolescente, habíamos hablado arriba, sufre también la crisis. Está por así decirlo, en las últimas etapas de su ciclo vital de forma biológica, sufre una etapa propia de crisis y vemos, y el adulto mayor también muchas veces, no sé si sea el caso, y no digo que sea tu caso, mi estimada, pero muchas veces el adulto mayor quiere sentirse útil, quiere sentirse activo, quiere sentirse que forma parte de el conglomerado familiar. Entonces, puede ser de que esto alto nivel de ansiedad, de estas repercusiones que nos comentan que el adulto mayor es un grupo vulnerable, que no puede salir porque si no puede pasar muchas cosas, que puede ver que la economía del país está decayendo y un sinnúmero de situaciones que hacen que el adulto mayor tenga angustia y puede generar que esa angustia desencadene en que no pueda dormir, inclúyelo, incluye en las actividades cotidianas, en las actividades diarias mantenerlo activo, juega. Muchas veces los adultos mayores también tienen ese deseo de jugar, no juegos como los de ahora de las aplicaciones, sino juegos como por ejemplo juega 40, juega con las cartas, presta la atención a lo que habla, escúchalo. Y, y el momento que tú escuchas vas a saber lo que el adulto mayor de verdad está pidiendo, ¿sí? Entonces, si tú le incluyes, si tú le formas parte de esos niveles de ansiedad posiblemente bajen y como bajan va a comenzar a también autorregularse la parte del sueño y sumado a que si te logras asesorar con el médico de cabecera, vas a poder trabajar, tener este trabajo multidisciplinar, lo que yo te acabo de comentar, más la visión del médico. Muchas gracias, Cristian. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, buenas tardes.
¿Cómo puede una persona cerrar el ciclo del duelo a pesar de llevar más de 8 años con esos recuerdos? Listo, mi estimada Marce. A ver, mi estimada Marce, cuando ya estamos hablando de que ya llevas más de 8 años con recuerdos y cuando tú recuerdas te pones inestable emocionalmente, ya existe la posibilidad de que tú tengas un duelo ya no psicológico, sino un duelo patológico. Es decir, que ya posiblemente tengas un trastorno con respecto al duelo. Puede ser que tengas, puede ser que no, ¿ya? Puede ser también que estés manteniendo hasta la actualidad algún ritual propio tuyo en tu cotidianidad que hacen que esos recuerdos se mantengan vívidos, es decir, que se mantengan presentes y te estén afectando. Debes tomar en cuenta de que eso se asocia mucho esta pregunta a la pregunta que no recuerdo quién lo hizo, que hablaba al comienzo del duelo. Entonces, si tú llevas este duelo a un proceso terapéutico, en terapia la persona hace y invierte todas las estrategias terapéuticas para que tú te despidas del ser amado de manera física, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí a simple vista, Marce, podemos observar de que tú estás manteniendo posiblemente estos recuerdos como que si la persona va a regresar o está presente en tu vida y eso hace que te afecte. ¿Por qué? Porque no ha habido una despedida adecuada dentro del plano de la salud mental y como no hay una despedida y posiblemente tú cuando sucedió esto no afrontaste con un terapeuta, sino solo la parte de tu familia, tus amigos, todavía la herida siga ahí afectándote. Y finalmente contesto tu pregunta con esta analogía. Lo que se trabaja en terapia es lo siguiente. Si tú te cortas el dedo, supongamos tú te cortas el dedo con alguna cosa accidentalmente, comienza a sangrar, comienza a dolerte, y lo que se hace en terapia es que si es que tú no vas a terapia, esta herida comienza a cerrarse, comienza a cicatrizarse, ¿sí? Pero va a venir alguna situación, algún suceso, algo que te afecte. Por ejemplo, cuando te cortaste, tú estás manipulando alguna cosa, esa herida se vuelve a abrir, ¿ya? Es lo mismo. Si tú no haces el proceso terapéutico, la herida se volvió a abrir, vuelve a sangrar, no se cicatriza, vuelve a abrirse la herida, vuelve a doler, ¿ya? Pero si tú vas al proceso terapéutico, esta herida que te cortaste se va a comenzar a cicatrizar profundamente, aparecerá la costra, por así decirlo, y va a llegar un punto en donde esta costra se cae y tu dedo va a estar completamente cerrado. Es decir, nunca más se va a volver a abrir, aún sabiendo que tú te cortaste esa parte. Es lo mismo. El duelo, tú lo trabajas, en algún momento vas a tomar conciencia de que esta persona no está y va a llegar un punto en donde vas a recordar a esta persona que estuvo presente en tu vida, pero ya no está presente, pero no te va a doler, sino lo vas a recordar desde una visión de amor y de crecimiento para ti, para tu vida y de enseñanzas que te dejó. Ahora, Marce, tú estás recordando a esta persona y estás volviendo a abrir tu herida y está volviendo a dolerte y volviendo a sangrar. Es por eso que no hay un proceso terapéutico en lo que tú me comentas, ¿sí? Eso es respecto a esta pregunta. Muchas gracias, Cristian. Esa es nuestra última consulta. Tenemos agradecimientos. Excelente la charla. Muchísimas gracias. Nos has despejado y nos has guiado en este tema del confinamiento y todo el manejo de nuestras emociones. Tenemos una pregunta interna que ha llegado a nuestros contactos de WhatsApp y consultan cómo pueden tomar contacto con este grupo del Colegio de Psicólogos de Pichincha y si esta asesoría tiene algún precio. Listo. A ver, el Colegio de Psicólogos trabaja en primer lugar con la línea 171 del Ministerio de Salud Pública. Entonces, si ustedes llaman a la línea 171, no sé si estoy equivocado, es la opción 6 de la parte psicológica, posiblemente les preguntan a dónde quieren ustedes ser redirigidos. Entonces, si ustedes seleccionan Colegio de Psicólogos de Pichincha, van a ser redirigidos a ese número.
Sin embargo, si ustedes quieren saltarse ese paso del Ministerio de Salud Pública, pueden contactarse de forma directa a través de redes sociales como Colegio de Psicólogos Clínicos Pichincha, dejan un mensajito o ahí está la publicación directa de los números de contacto. Entonces ustedes se comunican y le redirigen con un profesional. Este proceso es un proceso gratuito, no tiene ningún costo. ¿Por qué? Porque no es un proceso terapéutico, mis queridos participantes. Lo que hacemos en el Colegio de Psicólogos y en la Asociación Ecuatoriana de Psicología no es un proceso terapéutico, es un proceso de contención emocional. Es decir, la persona se siente desbordada, uno como profesional aborda la situación, aborda la parte interna, brinda estrategias y la persona puede realizarlas de forma cotidiana. Sin embargo, un proceso terapéutico es un proceso mucho más íntimo, mucho más privado, mucho más personal, en donde ya se llega a acuerdos, donde el proceso terapéutico ya lleva límites, temporalidades, es decir, lleva un tiempo específico, lleva principios y unas normas de confidencialidad. Entonces, es otro. Nosotros hablamos desde el plano psicológico que lo que estamos haciendo por llamada son primeros auxilios psicológicos. Es decir, así como tenemos los primeros auxilios médicos cuando una persona tiene una fractura, un corte, viene el paramédico o el profesional de medicina y da los primeros auxilios médicos para entablillarlo y todo. Nosotros también hacemos los primeros auxilios psicológicos. Cuando la persona está desbordada, tiene la angustia que ya no puede más, tiene una crisis de ansiedad, una crisis de pánico debido a la ansiedad que presenta, entra el primer auxilio psicológico, hacemos esta parte de contención emocional, regulación de emociones y la persona puede retomar, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo demás es un proceso terapéutico. Ya, muchísimas gracias. Es importante aclarar que, bueno, tenemos vías de primeros auxilios psicológicos que están brindando. Si alguno de ustedes, los participantes, o han identificado a un familiar que necesita esta asistencia, pues tienen los medios como para pedirla, ¿no? Y no se olviden también que pueden contactarse directamente con Cristian a los números de WhatsApp o en redes sociales en Psicología Activa, que también está presto para alguna consulta o guía específicamente que ustedes tengan, ¿no? Y que sea un poquito de manera más privada y más personal. Ha sido un gusto, Cristian, tenerte el día de hoy en esta charla. Espero a nuestros participantes les dé una guía, un apoyo en estos momentos y pues queremos tenerte en varias charlas, que nos acompañes, que nos colabores. Creo que el tema en sí es muy amplio, hay muchas cosas que se pueden abordar en estos momentos y pues estaríamos gustosos de que nos sigas acompañando en las charlas que oferta un fisio junto a ti. De mi parte, encantado. Muchas gracias nuevamente, como le había comentado a Robert, por la oportunidad de generar estos espacios. De verdad les auguro muchos éxitos y de mi parte también presto para seguir colaborando cuando ustedes lo necesiten y lo requieran. Muchísimas gracias, Cristian. Igual les quiero recordar a todos nuestros participantes que esta charla estará en el canal de YouTube de Un Fisio Junto a Ti para que la puedan revisar otra vez o si les pasó algún dato de contacto, pues ahí estarán los datos. Y si no, se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp o al correo electrónico donde les hemos enviado las invitaciones para pedirnos los datos específicos de Cristian si necesitan y requieren comunicarse con él directamente. Listo, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Damos por finalizada la charla. La próxima semana tenemos un abordaje desde la parte nutricional, que es muy importante también, y un abordaje en las patologías cardiorrespiratorias crónicas, que nos van a ayudar y dar una guía también específica, que es lo que podemos trabajar en esta época de aislamiento. Muchísimas gracias. Gracias también.